Hola, buenas noches, buenos días. A la hora que veas este video, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muchas gracias por estar nuevamente viendo un estudio más acerca de la Biblia. El día de hoy te vamos a llevar un tema diferente. Este tema se titula ¿Cómo se revela Dios en nuestras vidas? Bien, es muy importante saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar al Espíritu Santo, pero antes que nada vamos a ver una introducción de cómo se revela dentro de su propia palabra Dios hacia nosotros. Muy bien, comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo se revela Dios. Dios se revela de muchas formas, pero dentro de las más sobresalientes son tres, desde mi punto de vista, ¿verdad? La primera se le conoce comúnmente como la revelación general, y está ilustrada en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La belleza y el orden de todas las cosas creadas reflejan la gloria de Dios y revelan al divino arquitecto del universo. Muy bien. También Dios se ha revelado de una segunda manera. Esa segunda manera de revelarse Dios es, o se le conoce como la revelación escritural o revelación especial. Y esto está reflejada a través de que Dios ha elegido a profetas, ha elegido a personas a través de la historia a las cuales han sido inspiradas por Él. Y éstas han plasmado toda esa inspiración por parte de Él, en libros escritos y compilados en un canon, es decir, la Biblia. Y toda esa revelación queda descrita en el Salmo 19 del 7 al 11, al hablarnos de que la ley es deliciosa, al hablarnos que la palabra de Dios es dulce como la miel, pero hay una revelación máxima, una revelación plena de Dios mismo. Esta tercera revelación se le conoce como revelación suprema o la máxima revelación, que es Jesús. Jesús es la máxima revelación, es la suprema revelación de Dios, puesto que Él nos ha venido a dar a conocer al Padre. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. En ese sentido nos deja claro que Dios ha decidido mostrarse para con nosotros a través de la persona de Jesús. Es muy importante ver acerca del tema de la revelación, porque cada una de estas tres se interconectan. La revelación escritural o especial interpreta o explica la revelación general y el plan perfecto de Dios para con su creación. Y en ese sentido nos viene a manifestar antes de que viniese Jesús el plan perfecto de redención. Jesús no viene a mostrar, nos viene a mostrar la ley, pero Él vino a cumplir la ley. Él no vino a derogarla, es decir, a quitarla. Él vino a ejecutar, es decir, Él cumplió la ley. Entonces, el hecho de conocer a Jesús, el hecho de seguir a Jesús, de conocer quién es, qué dijo, qué hizo, nos debe de inspirar cada día más a poder acercarnos con Él y estudiar su palabra para poder ser guiados por medio de ella, puesto que la misma nos lleva a renovar nuestra manera de pensar, nos lleva a tener una estabilidad emocional, nos lleva inclusive a hacer su voluntad. Entonces la Biblia trata asuntos de fe, tanto como temas diarios prácticos de lo espiritual y sagrado, así como de lo físico y secular, de lo eterno tanto como de lo temporal. Declara que toda la vida deriva de Dios mismo, y de hecho nos deja muy claro que no existen dos realidades, sino solamente una realidad, y la máxima realidad es Dios. También es muy interesante saber que la palabra de Dios nos habla más que nuestra fe. Podemos ver que Dios conecta con nuestro entorno. De hecho, Dios quiere que nos relacionemos con nuestro entorno. Nos deja claro a través de su palabra que podemos vivir de una manera práctica y que ésta misma rige las cosas que ha creado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está cargada de connotaciones teológicas y filosóficas. Cuando
leemos el conocimiento del bien y del mal en Génesis 2.9, es una afirmación de ética. Inclusive nos deja claro que Dios ha creado el reino animal de acuerdo a sus especies. Y esta es una distinción biológica. Decir que el hombre ha llegado a ser un ser viviente en Génesis 2.7 nos habla de nuestra naturaleza psicológica, espiritual y física. La orden, fructificaos y multiplicad, llenaos la tierra y sojuzgarla, en Génesis 1.28, es una afirmación sociológica y ecológica. Al decir te he mandado, en Génesis 9.6, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, son afirmaciones políticas y legales. Dios hace una afirmación de economía cuando dice, os serán para comer, en Génesis 1.29, búscalo al final, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, es una afirmación histórica y profética. También la palabra de Dios nos deja ver claro que en cada disciplina esencial en la sociedad es útil, puesto que la palabra deja claro que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Habla directamente sobre temas de teología y de filosofía. La prohibición de Dios de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es un punto de partida para la ética. La mención de los animales en Génesis 1.21 reconoce la importancia de la biología. La declaración de que fue el hombre un ser viviente sugiere nuestra naturaleza física, psicológica y espiritual. La orden fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla habla de sociología y la relación de los humanos con el orden natural. La afirmación en que derramar sangre de hombre por la sangre de su sangre será derramada establece precedentes legales y políticos. El don de granos y frutos para alimentarse en Génesis 1.29 habla de relaciones económicas. La declaración, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, se anticipa a los malos entendidos que sucederán entre hombres y mujeres a través de la historia, entre otras cosas. Pero en la máxima revelación Dios subraya lo significativo de todas las disciplinas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en teología, Jesús es la totalidad de la divinidad, Colosenses 2.9. En filosofía, Jesús es el logo, palabra de Dios, Juan 1.1. En ética, Jesús es la verdadera luz, Juan 1.9. En biología, Jesús toma la forma de un hombre, Filipenses 2.7, y se transformó en nuestra fuente para la vida física y espiritual, Juan 1.4. En psicología, Jesús es el hombre verdadero y perfecto que nos salva y transforma, Lucas 1.46 y 47. En sociología, Jesús es nuestro ejemplo para las relaciones sociales, Primera de Pedro 2.21. En cuanto a la ley y la política, Jesús vino a cumplir la ley, Mateo 5.17. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19.16. Todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo, Colosenses 1.16. Finalmente, en historia, Jesús es el Alfa y el Omega, es decir, en el antiguo hebreo, porque no había ni alfa ni omega, la traducción así fue, pero en la original él es el Aleph y la Resh, el principio y el fin. De todos modos, la esencia se entiende en Apocalipsis 1.8. Entonces, a lo largo de la escritura podemos ver cómo Dios se ha revelado con su creación. No hay excusa de que realmente Dios no es. Dios es. Y Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Dios ha deseado comunicarse con su creación y ha dejado su huella a través de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo creado. La palabra de Dios nos ayuda a interpretar el plan perfecto que Dios tiene para con nosotros y además es un manual de vida para que nosotros vivamos de una manera íntegra, de una manera santa, porque es un Dios santo. Pero Jesús, el seguirlo, el conocerlo, es el camino, la verdad y la vida. Y es por ello que el Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A lo largo de este mini estudio,
Vimos los tres tipos de revelación. Conclusión. Tenemos tres tipos de revelación. Revelación general, que es que todas las cosas creadas por Dios revelan el arquitecto, el diseñador del universo. Número 2. La revelación escritural nos habla de ese Dios que ha inspirado a hombres a través de la historia para dejarnos un legado y también su plan perfecto de redención a través del Antiguo Testamento con los profetas. Debemos recordar que Jesús vino a cumplir más de 300 profecías. Esas profecías dejan manifiesto y dejan claro que Jesús vino a cumplir cada una de ellas, puesto que la máxima revelación o la suprema revelación es Jesús, es decir, la tercera revelación es Jesús, porque Él vino a darnos a conocer al Padre y en ese sentido nos invita a Dios a conocerle, porque Él es un Dios que nos comprende. El hecho de que Dios haya tomado forma de hombre nos hace ver a un Dios que se pone en nuestros zapatos, un Dios que es empático para con su creación y eso es digno de reconocer, es digno de darle toda la gloria, toda la honra más que las formas religiosas, doctrinas de cómo se revela Dios, más que una forma específica, veámoslo de una manera mucho más simple. Por ejemplo, su creación en la naturaleza. Podemos contemplar la perfección que hay en todo nuestro universo, cómo la Tierra está a la adecuada distancia del Sol para que la vida floreciera, cómo la Tierra sigue girando alrededor del Sol. Es decir, si yo tenso un arco y lanzo una flecha, a determinada distancia la fuerza que ejercí sobre la flecha se termina y cae. Cómo sigue girando la Tierra en su eje y alrededor del Sol sin detenerse. Cómo los átomos de nuestro cuerpo y de todas las cosas están vibrando en una frecuencia y no se detienen. Cómo el agua no se sale de los mares, no se cae. Cómo tenemos la cantidad exacta de oxígeno, de aire para poder vivir. La creación de su naturaleza voltea, mira al cielo, ve el resplandor del sol, ve el azul del cielo cuando lo puedas ver, o el brillo de las estrellas, lo digo por los que vivimos en la ciudad, en cada noche, el verde de los campos, el azul del mar, las aguas, la perfección en su naturaleza, las cuatro estaciones que solían haber con ciclos muy marcados para sustentar la vida. Todo lo que fue bueno, todo lo que fue perfecto está en su naturaleza. Ve los animales, cómo fueron hechos para compañía nuestra, cómo fueron hechos para servirnos de ellos y cómo hasta nos los comemos. Ve los animales, cómo ellos, por ejemplo, dice en la palabra, ¿no? No siembran, no cosechan, y sin en cambio el Creador les alimenta. ¿Qué más no hará por ti, hombre de poca fe? Como dice la palabra, ve esos lirios, ¿no? Que florecen en el campo, y te aseguro que ni Salomón en todo el esplendor de su gloria pudo vestir igual que ellos. Imagínate qué más no hará Dios por ti, si eso hace por los lirios que hoy son y que mañana son echados al fuego como hierba. Dios se revela en toda su creación, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Nosotros, como seres humanos, en ese don de la biología, en esos cinco sentidos, que podemos gozar de la vista, que podemos gozar del tacto, del oír, del degustar, del oler, lo que muchos animales no pueden ver a colores, tienen que ver en blanco y negro, lo que no sabemos, y ellos puedan degustar y sentir las cosas igual que nosotros. Dios nos ha dotado de esos cinco sentidos y en otros sentidos espirituales, hasta de más sentidos. En nosotros mismos lo podemos ver reflejado, ¿no? En nuestro ADN. Una cosa tan grande, escudriñando la palabra, vemos el ADN y vemos cómo Dios se hace presente desde lo más grande, lo omnipotente en el universo, en el multiverso, hasta lo más pequeño, en los átomos, en las partículas cuánticas, en ese ADN que si te quitas un cabello, que si sangras una gota, que si cae una gota de saliva tuya, ahí está tu ADN, ahí se te puede reproducir. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo humano tenga aproximadamente 3.000 trillones de células y en cada una de ellas está cargada tu información genética? ¿Quién lo hizo? ¿La casualidad? ¿Quién fue?
lo vemos en nosotros mismos, lo vemos en el día a día, todos los días al despertar, alguna experiencia, cómo se te revela Dios de manera positiva, algo que te salió bien, algo que tenías esperando, cómo vienes contento a casa, cómo vienes contenta, cómo te da alegría esa experiencia de cómo se te revela Dios y si eres susceptible, lo ves, lo sientes, le agradeces. Por ejemplo, un milagro de salud para alguna persona que estabas esperando, para ti mismo, para una causa que considerabas perdida, y decías, pues ya no sale, no hay más que orar, está en manos de Dios y de repente se levanta para honra y gloria de Dios y ahí tienes un milagro. ¿Cómo? ¿Cómo se te revela Dios a ti? Un milagro inesperado, un milagro de economía, chin, de repente me encontré dinero en el pantalón, en la bolsa, tirado en la calle, me pagaron un dinero que me debían, no tenía contemplado este trabajo y me salió, no tenía ni para comer hoy y de repente, de alguna forma la comida llegó. ¿Cómo se te revela Dios? En esos alimentos que tienes en tu casa, que aunque sean huevos, frijoles, arroz, tortilla, pero tienes un pan que llevar a tu boca, no te deja con hambre, no te hace pasar por tribulación y más de lo que puedes soportar. Dios no es que te esté probando, simplemente vemos la grandeza, vemos cómo se revela en ese alimento que muchos no tienen, que muchos quisieran y no lo tienen, en ese atardecer que cae, en ese ocaso caliente. Y déjame preguntarte, ¿podrías recordar la tibieza del sol en tu cara en la noche cuando se está poniendo? ¿Cómo se te revela Dios? Se puede revelar en algo tan simple como lo es en la sonrisa limpia de un niño, donde no hay maldad, donde todo es pureza, en el abrazo de un anciano, de una persona que aprecias, o simplemente en las gracias de alguien, en tu trabajo, en tu escuela, en tus sueños. Te puede hablar directamente, ora y pide revelación para saber qué es y que viene de Dios, en visiones, en decisiones que tomas, en donde el Espíritu Santo te acompaña, porque todos los días estás en comunión con Él y tus decisiones se vuelven acertadas según sea tu comunión. Y a ti, ¿cómo se te manifiesta Dios? Dios se te puede manifestar inclusive también en esa última cena que tenemos en la iglesia cristiana o cuando recibes la Eucaristía en la misa. ¿Cómo se te revela Dios a ti? Pregunto, reflexiono y te comparto. Personalmente, al abrir los ojos, porque me da una nueva oportunidad día a día, no solo de cambiar mi vida, sino de resarcir todo lo que fui, porque ante Dios no importa lo que fuimos, para Dios importa cómo terminamos. Espero te haya gustado este estudio y compártenos y también da tus opiniones al respecto de qué trabajos quieres que subamos, de qué quieres que hablemos de la Biblia. Lo buscamos, lo compartimos con muchísimo gusto. Espero haya sido de edificación y de bendición para ti este pequeño microestudio. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo como siempre y shalom.